Señores, por fin tenemos el capítulo 111 y 112 de Record of Ragnarok, que la verdad no sé qué decirles. Como recordarán, desde el mes pasado con el capítulo 110 nos habíamos adentrado a la historia de Gólnir y los dioses primordiales, así que hoy continuaremos hablando del tema, pero esta vez con un capítulo doble, que la verdad a gusto mío esto está dejando mucho que desear. No me refiero en general, sino en algunas cositas, pero bueno, estoy seguro que primero quieres saber qué pasó, así que primero lo resumiremos y luego soltaré una pequeña crítica destructiva para empezar el debate en los comentarios. Pero antes que nada, únete al Discord, ¿no? Se acercan épocas navideñas, señores, así que tenemos que armar nuestro arbolito juntos. Y también te dejo mi Instagram en la descripción, que es en donde subo los spoilers de los próximos videos. Sin más dilatación, hablemos sobre la verdadera historia de los dioses primordiales. El capítulo iniciaría mostrando la portada del libro de Gólnir, que tenía prescrito: el amor no envidia, el amor no presume, el amor no se engríe. El amor es la guía que conduce a la verdad del mundo. Por eso yo, con todo mi amor y mi fe, he decidido grabar estas palabras en este libro. Ahora nos presentarían a los 11 que fueron conocidos como los asesinos de dioses, teniendo los 4 principales conocidos como Yggdrasil, acompañados de otros 7 dioses primordiales que los siguieron. Estos se enfrentaron a 77 dioses primordiales que se alzaron para detenerlos. Esta guerra de dioses primordiales contra dioses primordiales tomaría el nombre de el Ragnarok. Sí, este era el verdadero. Los Yggdrasil habían demostrado, a pesar de ser menor numéricamente, un poder desmesurado frente al resto de dioses, haciendo que cayera uno tras otro de los 77. Al ver todas las bajas que tenían, estos estaban completamente frustrados ante tal poder. Más de la mitad de los 77 habían sido borrados del Niflheim. A estas alturas, rendirse o morir eran los únicos caminos que les quedaban, comentaba un dios, hasta que aparece mi vieja, siendo Eirin la que intenta levantar la moral del resto, recordándoles a todos la razón por la que peleaban, para proteger a la raza de los dioses, por decir así, hasta que de repente son interrumpidos por Gólnir, quien entra con una esfera en la mano a la sala anunciando que por fin lo había terminado, así que le pide a todos que se calmen y lo escuchen. Gólnir confirma que con el poder que cuentan ahora es imposible derrotar a los 11 asesinos de dioses, así que lo que menos necesitaban ahora eran armas. El resto de dioses se muestran bastante incrédulos al escucharlo, pero Gólnir pone la esfera que llevaba en la mesa y continúa, presentándoles su nuevo invento llamado Gleipnir, ya que con este piensa encerrar a cada uno de los dioses, incluso a los Yggdrasil. Así que frente a todos los dioses malheridos explica que si todos canalizaban su poder hacia ese núcleo, podrían activar el hechizo, ya que este era capaz de manipular el flujo del tiempo de forma no lineal, ralentizando el tiempo de una manera extrema o incluso deteniéndolo por completo, convirtiéndolo en una prisión de la que no se podría escapar. Un dios, sin entender la mitad de lo que dijo Gólnir, lo toma y le pregunta que si está seguro que eso puede sellar a los Yggdrasil. Gólnir se lo confirma diciéndole que no mentía, pero este sello tenía un problema. Este hechizo prácticamente entra en la categoría de hechizo prohibido, ya que para activarlo todos tendrían que ceder de su energía vital. El principio del sello era perfecto, pero para encerrar a seres de ese calibre no había forma de calcular cuánta energía vital se necesitaría para lograrlo, mientras que el Gleipnir se mantenga activo en proceso de contención, seguirá absorbiendo todo el poder sin detenerse, así que si esta operación tenía éxito, probablemente la mayoría de ellos desaparecería. Aquí los dioses se paran en conjunto y se sueltan un ¿y lo malo? Y dicen que si lo único que hace falta es entregar sus vidas para sellarlos, que no había ningún problema, siendo el plan del sello una luz de esperanza para acabar con los 11 dioses. Entonces volveríamos a ver a los Yggdrasil en el campo de batalla contra estos dioses primordiales, pero esta vez los habían guiado al lugar perfecto para activar el sello, siendo Gólnir quien daría la orden para liberar al Gleipnir. Gracias al plan en el que los dioses primordiales habían apostado sus vidas, el gran hechizo prohibido logró activarse, pero a cambio muchos dioses primordiales desaparecieron por completo. Eirin había sido una de las pocas sobrevivientes, quien buscaba a Gólnir luego de todo el caos. Al encontrarlo vio que había perdido por completo sus piernas, pero no había muerto. Este se lamentaba frente a ella por todas las pérdidas que habían tenido. Él estaba completamente avergonzado y le preguntaba al Gleipnir por qué lo había dejado con vida. Eirin lo consuela diciendo que la técnica que había creado había salvado al mundo, que hizo más que suficiente, y nuestro dios pitufo se parte a llorar por las palabras de su esposa, siendo así como el verdadero, entre comillas, Ragnarok llegaría a su fin. De esta manera los cielos comenzaron poco a poco a recuperar la paz. Los dioses que habían sido salvados empezaron a mostrar señales de prosperidad, pero al mismo tiempo los 7 primordiales que apenas lograron sobrevivir se vieron obligados
obligados a tomar una decisión. Cada día estos se preguntaban si debían de transmitir a las generaciones futuras la existencia de los Yggdrasil sellados, o quizás no hacerlo. El problema era que justo antes de ser sellados, los Yggdrasil dejaron fragmentos de su divinidad en alguna parte del mundo, así que mientras que esos objetos sigan existiendo, alguien en algún momento podría resonar con ellos, y si por un pequeño descuido el sello se llegara a deshacer, esta vez el mundo sí desaparecería, llegando así a la conclusión de que era mejor no contar nada a las próximas generaciones. Con esta idea en mente, planeaban borrar las memorias sobre el Ragnarok a todos los dioses sobrevivientes, e implantarían una historia falsa para que con el paso de los siglos esta sea tomada como la verdad. Eirin junto a los otros 5 dioses sobrevivientes pensaban lo mismo, hasta que aparecería el que se carrió a los 76 dioses, diciendo que llegó tarde porque estaba muy ocupado con sus investigaciones, y muestra su completa negación hacia el plan de ocultar esta información, argumentando de que la historia debe de transmitirse, tanto lo bueno como lo malo. Los Yggdrasil, el Ragnarok, todos los dioses deberían de saber la verdad. Eirin lo interrumpe y le da la contraria, diciéndole que es mejor que la información nunca se revele por si aparece algún dios malvado que intente resucitarlos. Golnir contesta que por mucho que lo intenten ocultar, algún día lo descubrirán, ya que mientras que más peligrosa sea la información, con más razón debe saberse. Imagínense si alguien llegara a monopolizar esa información, ¿quién podría ser capaz de detenerlo? Recordándoles a todos que habían perdido gran parte de su energía vital, así que con más razón, sabiendo que no les quedaba mucho, sería irresponsable ocultar todo esto. Pero vemos que ninguna parte cambiaba de parecer, así que proponen ponerlo en votación, pero obviamente Golnir iba a perder y quizás se iba a aventar una locura, así que Eirin, sin tener otra opción, encadena a su propio esposo y junto al resto de dioses lo aprisionan. Encima estos le dicen que confían en el sello perfecto que él había creado, así que ni que fuera a pasar algo malo, ¿cierto? Por mayoría absoluta, los 6 dioses reescriben la historia previa al Gleipnir, y Golnir fue puesto bajo confinamiento por un largo tiempo hasta que fue rescatado por Ferdis, su discípulo, junto a otros dioses jóvenes que no aceptaban su encarcelamiento. Estos le dicen que solo buscaban la verdad del mundo y que ayudar a su maestro es su única misión, que de ahora en adelante los 16 serían sus manos y sus pies hasta el fin del mundo. Pero Golnir se putea y les grita, diciéndoles que ellos deben de vivir felices en su propio mundo y hacer prosperar a la nueva era, que no se metieran en problemas del pasado. Golnir aprovecha porque vio que habían traído varias de sus herramientas para escapar y les entrega un espejo, que era realmente una barrera que los ayudaría a crear una aldea oculta, ya que si descubrían que habían sido ellos los que lo habían dejado escapar, probablemente se ganarían un gran castigo. Y fue así como Golnir lograría escapar de la vista de los 6 dioses primordiales, yéndose de un extremo a otro por regiones fronterizas, todo para comenzar a escribir, luchando contra su propio cuerpo que estaba a punto de desaparecer, tanto como la historia borrada hasta cómo deshacer el Gleipnir, lo grabó todo en un libro. El amor no envidia, el amor no presume, el amor no se engríe, el amor es la guía que conduce a la verdad del mundo. Es por eso que yo, con todo mi amor y mi fe, he decidido grabar estas palabras en este libro, siguiendo únicamente mi propia convicción. Tras la fuga de Golnir, los dioses primordiales, como ya habían decidido antes, tejieron una historia falsa, reescribiendo así la memoria de todos los dioses y borrando por completo de este mundo la existencia de los Yggdrasil. En una reunión, mientras que conversaban, le preguntan a Eirin si tenía alguna idea de dónde podría estar Golnir. A esta se le nota un tanto triste y dice que si él decide ocultarse de verdad, ni siquiera ella como su esposa sería capaz de encontrarlo, ya que al final él siempre ha sido así. Todo esto para que segundos después veamos al hijo pródigo regresar, y encima saluda al resto de dioses como si no hubiera pasado nada. Obviamente ambos esposos también se derriten al verse mutuamente. Golnir aprovecha al reencontrarse con esta en decirle que cada vez se volvía más hermosa. Esto me hizo acordar mucho a ese meme de "estás tan hermosa como el día que te fuiste". Todo un romántico el Golnir. A ver si el pendejo de Loki aprende algo. El resto de dioses se levantan al ver a Golnir y le preguntan si seguía con la misma idea de antes, que por qué no siguió oculto, ya que en este pacífico mundo que habían creado su mera existencia era muy peligrosa, advirtiéndole que tendrá que desaparecer. Este le dice que ya lo tenía asumido, así que se para en la mesa y les dice que tiene una nueva creación que presumirles, presentándoles así su nueva obra maestra, el libro de Golnir, confesándole a los 6 que había puesto en letra todo lo que había pasado antes del Gleipnir, confiándole el futuro a ese libro, y para el toque final, este entregaría todo de sí, tanto como su convicción o su voluntad para que este mensaje sea relatado por la eternidad, entregando así el resto de su vida que le quedaba en ese libro, cayendo así en sus últimos segundos de vida, aunque antes de irse se disculpa con Eirin por ser tan testarudo hasta el final, ya que él nunca supo cómo vivir de otra forma. Sí, eso
eso es verdad, le contesta. Por eso te amo, le dice una Irene sonrojada entre lágrimas. Como era de esperar de mi amada esposa, dice un Gungnir con una sonrisa en la cara a punto de despedirse. Y es así como vemos la partida de la cabra de los dioses primordiales. Irene al tomar el libro confirma que él había escrito absolutamente todo, llegando al punto de escribir sobre cada uno de sus compañeros que había luchado por una era de paz, queriendo que los recordaran como unos verdaderos héroes. Uno de los dioses entiende cómo ella se siente, pero le dice que deben de quemar ese libro. A pesar de ser la última voluntad de su esposo, esta se lo entrega, y los 6 dioses juntos quemarían el libro de Gungnir llenos de lágrimas, pues al parecer todo había acabado, hasta que recuerdan a los discípulos que liberaron a Gungnir, y los tacharían como una amenaza para el mundo que ellos habían creado, pero como no los habían encontrado después de tanto, intuyeron que se habían ocultado con algún invento de Gungnir, siendo este el nuevo y único objetivo que tendrían de ahora en adelante los dioses primordiales. Bueno, en esa época. Cuando se retiran del lugar, veríamos que de las cenizas del libro se libera un conjunto de palabras en nórdico, que se perderían en el aire. Los discípulos, al enterarse de la muerte de su maestro, deciden seguir ocultos preservando la verdad por la que luchaba Gungnir, teniendo la misión de esperar con paciencia. Cuando algún día el mundo vuelva a necesitar esta verdad, ellos serían los encargados de transmitirla. Debido a la alteración de la historia por los dioses primordiales, tanto los Yggdrasil como la existencia del dios Gungnir desaparecieron por completo, mostrándonos así como generación tras generación la nueva historia que se contaba era que los dioses primordiales que habían creado el mundo no pudieron soportar su propio poder, desmoronándose así hasta desaparecer. Entonces los nuevos dioses crearon el mundo actual, formado por los cielos, la tierra y el inframundo. Ya no quedaba nadie que conociera la verdad, hasta que vemos el sello del libro de Gungnir que se camuflaría en una biblioteca, esperando a ser leída por algún curioso para cumplir el último deseo de este. Entonces, cuando innumerables eras habían pasado, vemos a un Ferdis ya muy mayor, o sea, el discípulo principal de Gungnir, el que lo fue a rescatar, quien había tenido un nieto bastante peculiar. Sí, el dios ordinario sin nombre que más tarde se convertiría en el dios supremo nórdico Odín, y todo fue gracias a la pureza de su corazón. Este era Berg, del pueblo de Gungnir, el futuro Odín, acabando así con el capítulo doble de este mes. A ver, ahora sí, empecemos con la funa. Bueno, no es para tanto tampoco. Solo que hay algo aquí que no me termina de convencer. Y es el tema del sello. Ok, se entendió perfecto que Gungnir quería transmitir la información a futuras generaciones, pero necesariamente tenía que poner cómo romperlo. Bueno, pensándolo bien, eso X. Siento que a muchos de nosotros se nos está haciendo muy pesado estos últimos capítulos de Shumatsu. Y esto creo que es muy obvio, ya que en el capítulo 109 veníamos con el hype del Kintoki versus Odín hasta las nubes. Y es lo normal, ya que estábamos a punto de ver probablemente el clímax de la obra, pero como pudimos apreciar, el capítulo del mes pasado pasó sin pena ni gloria. Nos introdujeron algunas migajas del combate y al tan nombrado Gungnir, que con el capítulo doble de este mes ya terminamos de conocer por completo el lore de los dioses primordiales y la guerra santa esta que tuvieron. Venimos de un hype tremendo a que nos cuenten una historia pedida por nadie, y hey, no digo que esto sea pésimo, que no se me malinterprete tanto, ya que la historia de Gungnir encaja perfecto con el combate de Kintoki y Odín, si lo entiendo, ya que esto por fin nos da algo migajas para teorizar, como la de, por ejemplo, por qué la marca de Sakata es la misma que tiene Irene en la mano. Además que también en este capítulo tomaría mucho más sentido el término la voluntad de Gungnir mencionada antes, o también el teorizar entonces qué tiene que ver Geir aquí. O sea, con esta parte todo bien, todo perfecto. Comprendo que se necesita historia, a ver, no todo es X cuadrado círculo, pero no sé ustedes, pero aún así teniendo todo esto en mente, a pesar de haber rescatado las pocas cosas que mencioné, no solo se me está haciendo pesado el resumir estos capítulos, sino que hasta leerlos. Además, esta guerra santa duró un parpadeo, ni siquiera me dijeron quiénes eran el resto de dioses, solo conocimos a dos y a Izanagi, que en fin lo conocemos por la pelea de Okita. Obviamente no me cuentes la vida de los 77 dioses, pero dame un poquito más de contexto de los 6 que sí quedaron. No te pido que me des un spin-off de cada uno, sino que al menos sus nombres, no lo sé, es que empatizo con personajes X, es que le dieron nombre hasta al discípulo de Gungnir y no a estos dioses tan importantes que crearon al nuevo mundo. Pero bueno, X, yo siempre le echo la culpa a que la revista sea mensual, la verdad, porque literalmente ya vamos por el cuarto mes de espera para que inicie esta pelea, o sea, contando el próximo mes obviamente, y todos somos conscientes que probablemente si esto sigue así, el combate finalice a mitades del 2026, que para mí eso es pila de tiempo. Pero bueno, tocará relajarse, nos tocará tener paciencia para ver cómo se desarrollan estas cosas, porque tú me vas a acompañar, ¿cierto? Espero no ser el único desesperado por un pick
pixel más de pelea. Pero bueno, como digo, tengo que esperar. Señores, muchas gracias por llegar al final de este video. Agradecería que me dijeras en los comentarios qué tal te pareció este capítulo, tus teorías, tus fumadas, lo que sea. Yo lo leo todo. Y por último, un abrazo enorme a los queridísimos miembros del canal, que gracias a su apoyo en conjunto junto a la gente que ve los videos, pues su servidor tiene la oportunidad de seguir mejorando en temas de edición, video, ustedes me entienden. Se agradece un montón. Así que ya conmigo sería hasta la próxima, que no sé qué video voy a subir. Sí, algo de lo que me queda pendiente por ahí ya sacaré. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.